Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendecidos sean todos, hermanas y hermanos, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 17º domingo ordinario en el ciclo B. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieran. Reciban un gran abrazo lleno del Señor en este 17º domingo ordinario desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Hoy la liturgia nos invita a reflexionar en el tipo de iglesia que queremos construir. San Pablo nos transmite su legado y el profeta Eliseo nos enseña cómo hacerlo. El Señor tuvo compasión de la cantidad de gente que había ido a escucharlo, porque eran como ovejas sin pastor. Y hoy mucha gente está desorientada en nuestras ciudades, en nuestros países, a la espera de alguien que ofrezca sus 5 panes y sus 2 peces para que se produzca el milagro de la Eucaristía. Porque solo en la medida en que nos damos y compartimos, solamente el pan se multiplica. Señor, con tu pan de vida, y danos un corazón que sea más solidario. Oremos. Te bendecimos, Dios de los pobres y hambrientos del mundo, porque Jesús se compadeció de la gente extenuada y famélica y repartió en abundancia el pan del reino a los pobres. Él invita también a su mesa eucarística a todos sus hijos, como hermanos que participamos del mismo pan familiar. Nosotros queremos celebrar dignamente la cena del Señor, con un corazón abierto al amor y a la fraternidad universal, compartiendo la fe, el pan y la vida con nuestros hermanos, especialmente con los más pobres de bienes y derechos. Danos, Señor, hambre del pan de vida que eres tú, y sáciala definitivamente en el banquete de tu reino. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3, con 5 panes y 2 peces de Javier Bru. Sus discípulos marchó al otro lado del lago. Se acercaba la Pascua y mucha gente lo siguió.
a la montaña y sentándose en ella, al ver Jesús tanta gente, a Felipe preguntaba: ¿con qué podremos comprarle el pan a toda esta gente? Aunque muy bien sabía que dinero no tenía. Y dijo Andrés: hay un muchacho con 5 panes y 2 peces, pero ¿cómo podría esto saciar a tanta gente? Con 5 panes y 2 peces le diste de comer a tanta gente. Porque para ti nunca es poco el pan compartido con otros, y puesto en tus manos será el alimento de todos. Con 5 panes y 2 peces nos muestras un camino diferente. Que nadie el pan tenga por propio, si ve que hambre tiene algún otro. A muchos podremos saciar solo al ser generoso. Tú nos enseñarás, Señor, a compartir lo que somos, si miramos atentos al que está en necesidad. Así como miraste a los que estaban hambrientos, y entre los pobres hiciste que sobrara el alimento. Porque no hay fuerza más grande que un corazón solidario, que cuando empieza a dar a los demás puede cambiarlos. No dejes que la indiferencia haga olvidar que a nuestro lado hay tantos que aún esperan ser tratados como hermanos. Con 5 panes y 2 peces le diste de comer a tanta gente. Porque para ti nunca es poco el pan compartido con otros, y puesto en tus manos será el alimento de todos. Con 5 panes y 2 peces nos muestras un camino diferente. Que nadie el pan tenga por propio, si ve que hambre tiene algún otro. A muchos podremos saciar solo al ser generoso. Primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. El profeta Eliseo recibe panes de las primicias de la cosecha, y aunque no son suficientes para alimentar a los presentes, al final alcanzan y sobran. ¿Cómo ocurre eso? Escuchemos. En aquellos días, uno de Baal Salisá vino a traer al profeta Eliseo el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo:
dáselos a la gente que coman. El criado replicó: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eliseo insistió: dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Con el Salmo 144 damos gracias a Dios por todos los favores con los que nos sacia. Lo haremos todos diciendo: abres tú la mano, Señor, y nos sacias con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 17 del tiempo ordinario. Modo primero. Modo segundo. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras, más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. El apóstol San Pablo, estando prisionero en Roma, nos transmite sus deseos sobre cómo debemos edificar nuestras comunidades cristianas. Escuchemos. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Jesús
ve la gran multitud que le sigue y quiere saciar su hambre. El reto parece superar cualquier posibilidad, pero el milagro de la solidaridad permitirá que todos queden saciados. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 4, Los panes, de la página de Padre Aurelio Chávez. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le pregunto a Felipe.
Entonces Andrés le dijo a él: aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 pescados. No sé qué poco es. Díganle a la gente que se siente. Fue la respuesta que Jesús les dio. Los panes tomó, dio gracias a Dios y lo repartió. Les dio de comer de los pescados también, y a todos sació. Lo que sobró, recójalo, Él les ordenó. Aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 pescados, pero sé que poco es. Díganle a la gente que se siente. Fue la respuesta que Jesús les dio. Los panes tomó, dio gracias a Dios y los repartió. Les dio de comer de los pescados también, y a todos sació. Lo que sobró, recójalo, Él les ordenó. Lo que sobró, recójalo, Él les ordenó. Aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 pescados, pero sé que poco es. Díganle a la gente que se siente. Fue la respuesta que Jesús les dio. Amados hermanos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa del 17º domingo del tiempo ordinario. Durante 5 domingos, a partir de hoy, interrumpimos la lectura de San Marcos para leer casi íntegro el capítulo 6 de San Juan, con la multiplicación de los panes y el discurso catequesis de Jesús sobre el pan de la vida, que es Él mismo. Jesús y Eliseo son los grandes protagonistas de las lecturas de hoy, realizando grandes signos que intentan orientar a la gente hacia Dios. El pan que multiplican contiene una fuerza divina y sacia todo tipo de hambres físicas y espirituales. Con el corazón dispuesto a recibir la semilla que Dios quiere sembrar en nosotros este día, comenzamos el análisis. Bendiciones.
Atentos, escuchamos. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis de estas lecturas ya de este 17 domingo ordinario del ciclo B. Y entrando en la discusión de esta primera lectura del segundo libro de los Reyes, comerán y sobrará. ¿Qué nos tiene Jay de esa lectura? Desde hoy leeremos por 5 semanas el capítulo 6 de San Juan, el discurso sobre el pan de vida, que comienza con el signo del pan compartido. Por eso la primera lectura nos presenta un pasaje similar del Antiguo Testamento. Eliseo, a su vez, se ve envuelto en esta dinámica del don gratuito. No guarda el pan para llevárselo a su casa, más bien pide a su criado que lo reparta entre los presentes, que eran 100 personas. Pero, ¿qué podía hacer con tan poco para tanta gente? Solo un milagro puede resolver el problema del hambre de tanta gente con tan pocos recursos. El profeta lo invita a la confianza y asegura: comerán y sobrará. Este milagro es posible y ocurrirá, pero solo a condición de que se tenga el coraje de creer en la promesa del Señor y seguir la indicación aparentemente absurda y sin sentido del profeta que ordena distribuir, compartir y poner en común. La comida será suficiente para todos y sobrará, pero nadie debe acaparar más de lo que necesite para saciarse. Erinaldo. Interesante. Fíjate, para culminar, este relato suministrará a los autores neotestamentarios el modelo literario en el que se inspirarán para presentar los relatos evangélicos de las multiplicaciones de los panes. Así que, de acuerdo con Levítico 23, pues el pan de las primicias decía ser presentado ante el Señor y consagrado a Yahvé, aunque después de revertirse en beneficio del sacerdote. Debe ser esta costumbre lo que está subyacente, ¿verdad?, al episodio de la entrega de los panes a Eliseo. Bueno, hermanas y hermanos, seguiremos discutiendo, ¿verdad?, más adelante esta segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios y también el Santo Evangelio según San Juan. Mientras tanto, escuchemos un cántico. Continuamos con ustedes el cántico número 1. 5 panes y 2 peces de la hermana divina de Jesús pobre. Soy solo un mendigo de tu gracia. Soy solo un ladrón de tu amor. Perderte sería mi desgracia. No te vayas nunca, mi Señor. Señor, tengo 5 panes y 2 peces y veo tanto hambre a mi alrededor. Lo pongo en tus manos, daré de comer a mis hermanos. Aquí está tu siervo, mi Señor. Cuando te pierdo, pierdo la calma. Soy un débil que se protege en Dios. En tu amor se limpia toda mi alma. Soy un ambicioso, lléname vos.
siervo, mi Señor. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendecidos sean todos, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Importante que nos sigan a través del internet por radiopaz810.com y también pueden bajar la aplicación a través de Play Store para Android de Radio Paz 810 AM para que nos escuchen en sus teléfonos móviles. También nos pueden seguir a través de Facebook Liturgia y Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y bendecimos también a todos los hermanos que nos siguen escuchando a través de las ondas radiales de Radio Paz, acá en Puerto Rico, y todos los hermanos que nos escuchan semana tras semana en todas las emisoras que nos retransmiten a través de los países de Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendiciones para todos ellos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Bueno, pues seguimos, hermanas y hermanos, ya en este domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo B, y entrando en la discusión de esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué nos tiene, Jay? Pablo escribe a los cristianos de Éfeso, indicando que él está prisionero. Sabemos con seguridad que Pablo sufrió la prisión no tan solo en Éfeso, sino más tarde en Roma. Hay dos elementos distintos a diferenciar y destacar en este breve texto. Por una parte, el catálogo de virtudes al que exhorta Pablo no son exclusivas del cristianismo, sino que las comparten con otros ciudadanos del imperio. Algunos de ellos de pensamiento filosófico estoico son humildad, amabilidad, comprensión, amor y paz. La segunda parte de lo que habla aquí Pablo entra la unidad, y también vamos a nombrar aquí un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. Sobre todo la unidad, que significa un Señor, una fe, un bautismo, siguen siendo fundamentales para mantener la comunión dentro de la iglesia de hoy. Erinaldo. Fíjense, hermanos, que la carta a los Efesios, que hemos venido reflexionando y cuyo texto va a continuar acompañándonos en los próximos domingos, parece ser una carta circular enviada a varias comunidades cristianas de la parte occidental de Asia Menor, ¿verdad? Incluidos los cristianos de Efeso. Y es considerada una carta de cautividad, escrita por Pablo en prisión. Los que aceptan, ¿verdad?, la autoría paulina de esta carta discuten cuál es el lugar donde Pablo está preso. En este momento, pues la mayoría une la carta a la cautividad de Pablo en Roma, entre el año 61 y el 63. Los otros días. De cualquier forma, es un texto bien trabajado, que presenta una catequesis sólida y bien elaborada. Podría ser un texto de la fase madura de Pablo. Algunos autores consideran la carta a los Efesios como una especie de síntesis del pensamiento paulino. El texto que hoy se nos propone como segunda lectura es el inicio de la parte moral y parenética de la carta. Tenemos aquí pues una especie de exhortación a los bautizados, con cual Pablo reflexiona largamente sobre la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. En términos siempre bastante concretos, pues Pablo da pistas a los cristianos acerca de la forma cómo deben vivir sus compromisos con Cristo, de forma que lleguen a ser hombres nuevos. Y nuestro texto pues comienza con una referencia al hecho de que Pablo esté preso. La condición de prisionero por causa de Jesús y del Evangelio da un peso especial
a las recomendaciones del apóstol. Son las palabras de alguien que lleva tan en serio la propuesta de Jesús, que es capaz de sufrir y de arriesgar la vida por ella. En la perspectiva de Pablo, la vida nueva exige en primer lugar que los creyentes vivan unidos en Cristo. Ahora, hay comportamientos y actitudes que son condición necesaria para que esa unidad se vuelva efectiva. Antes de nada, Pablo se refiere a la humildad, pues solo ella permite superar el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia que separan a los hermanos y que levantan entre ellos barreras de división. Después, pues Pablo habla de la mansedumbre, hermana de la humildad, y cualidad que derrumba las barreras contra la comunión. Pablo habla también de la paciencia, que permite ser tolerante y comprensivo con las faltas de los hermanos, y que permite también entender y aceptar las diferentes maneras de ser y de actuar. En resumen, se trata fundamentalmente de hacer que la caridad presida las relaciones que establecemos con los otros. El amor debe ser siempre el soporte de nuestras relaciones humanas. La unidad es un don de Dios, pero su efectividad depende de la contribución y del esfuerzo de cada hermano. En la segunda parte de nuestro texto, pues Pablo presenta un conjunto de elementos que fundamentan la obligatoriedad de la unidad de los creyentes. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Con una sola es la esperanza. En la vida de todos los creyentes que han sido llamados, hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y que lo penetra todo y lo invade todo. La mención del Padre y del Hijo y del Espíritu en este contexto sugiere que la Trinidad es la fuente última y el modelo de la unidad que los cristianos deben vivir en su experiencia de camino comunitario. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante seguiremos discutiendo estas santas lecturas y el Evangelio según San Juan. Mientras tanto, escuchamos un cántico. Gracias, Erinaldo. Escuchamos el cántico número 5, con solo 5 panes y 2 peces del coro Cordero de Dios. Después de escuchar tu palabra, nos formamos caminando en oración. Ya todos vamos preparados para recibir la comunión, así como en aquellos tiempos que con solo 5 panes y 2 peces a la multitud que se encontraba, a todos les diste de comer. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Así dice el Señor, así dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Así dice el Señor, así dice el Señor. Como 5,000 varones eran, hicieron grupos como de 50, ahí todos se sentaron, esperando a Jesús que iba a ser. Levantó su mirada al cielo, hizo una oración de acción de gracias y todo se multiplicó. Hasta 12 canastos todavía sobró. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Así dice el Señor,
Así dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Así dice el Señor, así dice el Señor. Liturgia y música. Continuando, hermanas y hermanos, con la discusión de estas lecturas de hoy y entrando ya a este Santo Evangelio según San Juan, repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. ¿Qué nos dice Jay de este hermoso Evangelio? Interesante. Sobre el Evangelio de hoy, hagamos una observación muy importante. En el texto no se usa la palabra multiplicación, aunque se diga usualmente de esa manera. El Evangelio solo habla de panes y peces puestos en común, de la distribución de estos, del resultado. Todos recibieron cada cual quería, y de 12 canastas de sobras recogidas, signo de un alimento destinado que no se acaba nunca. Eso es todo. El mensaje central del relato no hay que buscarlo, pues en la multiplicación solamente es en el compartir. El desafío al que Dios quiere responder con un gesto es el problema del hambre material y no del espiritual. Ante el enorme reto del hambre en el mundo, nos gustaría que el Señor lo resuelva con multiplicaciones. Pero Jesús, sin embargo, sigue una lógica diferente. Una lógica que no nos permite seguir siendo negligentes. Una lógica que compromete, y lo digo 2 veces. La solución de Jesús es distinta. Toma el pan que le ha ofrecido un niño, lo distribuye y surge el milagro realizado por la fe en su palabra mayúscula, que es una invitación a compartir, a renunciar al poseer y acaparar para sí. Solo resulta claro el mensaje. Digo, el niño pobre es el discípulo llamado a poner a disposición de los hermanos todo lo que posee. Esta es la gran propuesta. Y ese, entonces, es el milagro. Erinaldo. Fíjense, hermanos, la liturgia nos propone hoy, y durante algunos domingos más, la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Según San Juan. La catequesis sobre Jesús, pan de vida. Y en la primera parte del Evangelio, precisamente, Juan presenta la actividad de Jesús en el sentido de crear y dar la vida al hombre, ¿verdad? De forma que surja un hombre nuevo, liberado del egoísmo y del pecado, animado por el Espíritu, capaz de seguir a Jesús y de vivir en la misma dinámica de Jesús. Esto es, en el amor al Padre y a los hermanos. Esta primera parte pues se divide en 2 libros. El libro de los signos y el libro de la hora. En el libro de los signos, el autor del cuarto evangelio pues expone, recorriendo los símbolos significativos: el agua, el pan, la luz, el pastor, la resurrección. Su catequesis sobre la acción de Jesús en favor del hombre. Así que Jesús es presentado como la propuesta de vida verdadera que el hombre está invitado a acoger y asimilar. En el capítulo 6 que hoy comenzamos a leer, pues Juan presenta a Jesús como el pan que sacia el hambre de vida que el hombre siente. El episodio narrado de hoy se sitúa pues geográficamente en la otra orilla, ¿verdad?, del lago de Tiberíades. En el capítulo anterior Jesús estaba en Jerusalén, en el centro de la institución judía. Ahora, sin transición, aparece en Galilea, atravesando el mar hasta el otro lado. Así que en términos cronológicos, Juan señala
que estaba próxima a la Pascua, la fiesta más importante del calendario religioso judío, que celebraba la liberación del pueblo de Dios de la opresión de Egipto. Una lectura, incluso superficial, del texto que se nos propone, pues muestra algunos paralelos interesantes entre la escena de la multiplicación de los panes y la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Con Jesús en el papel de Moisés, el libertador. El hecho pues nos da una clave de lectura para entender esta catequesis. Juan quiere presentar la acción de Jesús como una acción liberadora que hace pasar al pueblo de la tierra de la esclavitud hacia la tierra de la libertad. Así que la catequesis que Juan nos presenta va a desarrollarse en varios pasos. Comienza con una referencia al paso del mar, que en realidad es un lago, ¿verdad? Esa referencia pues puede aludir al paso del Mar Rojo por Moisés con el pueblo, liberado de Egipto. El objetivo final de Jesús es, por tanto, hacer pasar al pueblo que le acompaña desde la tierra de la esclavitud hasta la tierra de la libertad. Como sucede con Moisés, con Jesús va una gran multitud, ¿verdad? Esa multitud que acompaña a Jesús quiere ver los signos que él realiza y realizaba con los enfermos. El término griego aquí utilizado, astenes, que serían enfermos, pues designa en general a alguien que está en una situación de gran debilidad. La multitud sigue a Jesús, pues quiere ver los signos que él hace y que representan la liberación del hombre de su debilidad y fragilidad. Es un pueblo marcado por la opresión que quiere experimentar la liberación. Enseguida pues percibirán que solo Jesús, el libertador, conseguirá ayudarles a superar su condición de miseria y de esclavitud. Jesús, dice nuestro texto, subió a un monte, y la referencia al monte pues nos lleva al contexto de la alianza del Sinaí y al monte donde Dios ofreció al pueblo a través de Moisés los mandamientos. Decir que Jesús subió al monte pues significa decir que a través de Jesús se va a realizar la nueva alianza entre Dios y ese pueblo de gente libre que con Jesús atravesó el mar en dirección a la tierra de la libertad. La referencia a la Pascua que estaba próxima, y esto lo vemos en el versículo 4, sería una referencia inútil si no estuviéramos en el contexto de la liberación del pueblo de la esclavitud. En la época de Jesús, la Pascua era la fiesta de la liberación y de la constitución del pueblo de Dios, pero era también la fiesta que anunciaba ese tiempo futuro en el que el Mesías iba a liberar definitivamente al pueblo de Dios. En este momento, el pueblo debía subir a Jerusalén para, en el monte del templo, celebrar la liberación. En contrapartida, la multitud sigue a Jesús hacia otro monte, del otro lado del mar. El pueblo pues comienza a liberarse del yugo de las instituciones judías y a percibir que es Jesús donde se van a inaugurar los tiempos nuevos de libertad y de paz. La multitud que sigue a Jesús tiene hambre y no tiene que comer. La referencia nos lleva otra vez al Éxodo, ¿verdad? Al desierto, cuando el pueblo que caminaba hacia la tierra de la libertad sintió hambre. Entonces fue Dios quien respondió a las necesidades del pueblo y le dio comida en abundancia. Aquí es Jesús quien se apercibe de las necesidades de la multitud e intenta remediarlas. Él muestra así el rostro del Dios del amor y de la bondad, siempre atento a las necesidades de su pueblo. ¿Y cuál es la solución que Jesús va a dar para solucionar el hambre de la multitud? Pues en la búsqueda de la solución, Jesús implica a la comunidad de los discípulos. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? La comunidad de Jesús, en la que naturalmente pues Jesús se incluye, tiene que sentirse responsable por el hambre de los hombres y tiene que sentir que su responsabilidad y misión es saciar esa hambre. Juan señala que Jesús presenta la cuestión a los discípulos, representados por Felipe, para tantearlos, ¿verdad? Y esto lo vimos en el versículo 6. El problema puede ser presentado de la siguiente forma: ¿cómo ha de resolver el hambre del mundo la comunidad de los discípulos formados en la escuela y en los valores de Jesús?
apelando al sistema económico vigente, que se basa en el egoísmo y en el poder del dinero y sitúa los bienes en manos de unos pocos, generando una lógica de opresión, de dependencia y de necesidad. ¿Será este el sistema de ese mundo nuevo y libre que Jesús desea instituir? Los discípulos de Jesús se alinearán con ese sistema opresor basado en la compra, en la venta y en el lucro, o percibirán que Jesús tiene una respuesta nueva de qué hacer, generadora de liberación y de vida en abundancia para todos. Esas son interesantes preguntas, hermanos y hermanos. Así que Felipe muestra la imposibilidad para resolver el problema, ¿verdad? Dentro del esquema económico vigente, ¿verdad? En aquel momento. 200 denarios no bastarían para dar un pedazo de pan a cada uno. Un denario equivalía en aquel tiempo al salario base de un día de trabajo. Así, ni el dinero de medio año de trabajo daría para resolver el problema. En otras palabras, confiando en el sistema instituido, ¿verdad? El de la compra y venta, que supone el sistema económico regido por el lucro egoísta, es imposible resolver el problema de la necesidad de los hambrientos. La comunidad de Jesús está invitada, por tanto, a abandonar este sistema y a encontrar otros. Andrés, sin embargo, vislumbra una solución diferente. Este apóstol representa en la comunidad de Jesús a aquellos que se adhieren a Jesús de forma convencida, ¿verdad? Que tienen una gran intimidad con Jesús y que por tanto son más conscientes de las propuestas de Jesús. No obstante, Andrés no está muy convencido de los resultados. ¿Y qué es eso para tanta gente? Pues sería bueno, ¿verdad? Considera Andrés encontrar otro sistema diferente del sistema explotador. Pero eso no es fácil. Jesús va pues precisamente a probar que es posible encontrar otro sistema que reparta vida y que elimine la lógica de la explotación. Bueno, hermanos y hermanos, esto está bien interesante para seguir discutiendo este evangelio. Pero no tenemos tiempo para más y es importante, ¿verdad?, que le demos lectura a lo que el Papa Francisco nos tiene precisamente sobre este santo evangelio. Y dice así: el anuncio de Cristo, pan de vida eterna, requiere un generoso compromiso de solidaridad por los hombres, los débiles, los últimos, los indefensos. Esta acción de proximidad y de caridad es la mejor muestra de la calidad de nuestra fe, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Estas son palabras del Papa Francisco. Bueno, hermanas y hermanos, es importante que le demos lectura, como siempre, a las peticiones de oración de nuestros hermanos. Oramos por la salud de Valentín Santiago, Lucy Vidot, Sonia Gallosa, Juan Caballero, Mabel Vendrell, Cristina Hernández, Lucy Berríos, Miriam Rosado, Marcela Salvatierra, Josephine Frankie, Rafael Rodríguez, Hilda López, Vilma García y Belis López y su niño Chili, por el matrimonio de Tono y Daniela, por la salud de Andrea y por último la recuperación del papá de Ana, Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. La celebración de hoy ha finalizado y esperamos encontrarnos una vez más el próximo domingo en este programa de radio semanal con el firme propósito de seguir dejándonos transformar por Dios y que seamos solidarios y compartamos el pan cotidiano. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa? Cerramos el programa con el cántico número 2, el Salmo 144 del Padre Efrén Artiga y Tantán. Bendecidos sean todos, queridos hermanos. Gracias por siempre escucharnos en este su programa Liturgia y Música.
es justo el Señor, en todos sus designios están llenas de amor. Todas sus obras no están lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Te bendeciré, Señor, eternamente. Te bendeciré, Señor, eternamente. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música.